de nuestra alegría por poder regresar aquí a la iglesia de la Hoover. Esta mañana estuvimos en la iglesia de Garfield, nos reunimos un gran grupo de hermanos y tuvimos una bonita comida. Y esta tarde, hermanos, también estamos muy contentos de estar aquí con ustedes un día ensolarado, bonito, porque al norte está muy frío y aquí no, aquí está calor, casi me daba ganas de sacar el saco, pero está un día muy bonito, así que alabado sea el Señor. También, hermanos, antes de dar ese pequeño tema de salud, quisiera decir que estamos este mes de diciembre cerrando el año 2022 y queremos hacer una gran fiesta el día sábado, que vai ser el siguiente sábado, de las 4 de la tarde, aunque vamos a estar por la mañana conectados con el servicio del culto divino, pero a la tarde de 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, horario California, queremos hacer una retrospectiva 2022, una santa cena y una vigilia. Así que los hermanos pueden colocar una mesa, ¿no?, con los emblemas de la victoria y participarmos todos juntos de la Santa Cena. Y vamos a tener una vigilia también con testimonios, con cantos y participación de los hermanos. Estamos invitando a los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, Europa, aquí, Norteamérica, que todos podamos participar y terminar el año juntos con el Señor y juntos con nuestros hermanos y empezar a la vez el año 2023. Así que todos están bienvenidos. También, hermanos, ya estamos muy contentos porque esta mañana varias personas se acercaram já com su sobre de $1,000. Porque, hermanos, estamos haciendo un reto, un desafío, un blanco de tener $1 millón para comprar el libro El Conflicto de los Siglos. Ya este miércoles mencionamos que este libro, hermanos, tenemos en inglés y mencionamos algunos detalles que este libro tiene una característica, hermanos, de verdad presente para el tiempo del fin, pero queremos colocar también Ministerio de Curación, queremos colocar, hermanos, otros libros como Palabras de Vida del Gran Maestro, ¿no?, y temarios de salud. Así que esta mañana ya algunas personas trajeron un sobre con $1,000. Queremos lograr 1,000 personas que nos apoyen con $1,000, pero queremos decir, hermanos, que las páginas de www.puestosdeavanzada.com, aí você pode depositar diretamente ou então institutodesaludtotal.com ou com nós outros através da tesouraria. Assim que queremos agradecer o apoio de todos, que Deus nos bendiga muito e vamos ao tema desta tarde. Queremos abrir a palavra de Deus. Casi não tenho livros hoje de salud, pero tenho o livro de los libros. Así que vamos a hablar, hermanos, el tema es la dieta bíblica para el tiempo del fin. ¿Es importante ese tema, sí o no? La dieta bíblica para el tiempo del fin. Primero que quiero decir, hermanos, que siempre algunas personas piensan que somos veganos o algunos vegetarianos porque la hermana White así desenhou la dieta, pero no es cierto. Ahorita ni tengo la idea de leer los textos de la hermana White, pero vamos a leer en la Biblia que Dios tiene un plan para que podamos estar sanos y que podamos prepararnos para la dieta divina del cielo, la comida de los ángeles. Vamos entonces, hermanos, empezar este tema. Tenemos pouco tempo, vamos estudar a palavra. Vamos ver, hermanos, quando hablamos de dieta divina, ou dieta original, ou dieta bíblica, isso está, meus hermanos, em el livro de Gênesis, capítulo 1, e el versículo 29. Diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Diz a palavra do Senhor. E dijo Deus, he aqui que os he dado toda planta, não toda carne, disse toda planta, que dá semilla, que está sobre toda a terra, e todo árbol em que há fruto que dá semilla, os serão para comer. Hermanos, nosotros somos, por decir, uma combinação química de vários elementos, mais que todo vitaminas, proteínas, sales e líquidos, mucosas. Somos uma combinação, hermanos, de
de varios componentes de la tierra. Todo que está en el cuerpo viene de la tierra. Por tanto, hermanos, cuando el cuerpo necesita, por decir, el principal de los minerales, que es el calcio, la tierra tiene el calcio. Pero no podemos comer una piedra de calcio. Tenemos que comer kale, ajonjolí y un montón de comidas que tienen calcio. Y de ahí sacamos el calcio. Y entonces, hermanos, de la misma manera, podemos hablar de las proteínas. El cuerpo no absorbe proteína, por eso tenemos que comer los aminoácidos. El cuerpo sintetiza y produce los aminoácidos esenciales, producen la proteína. Y de esta manera tenemos músculos, tenemos la vida. Entonces, hermanos, para que podamos tener vida, tenemos que seguir el plan divino. Dios crió, hermanos, toda planta que da semilla, que es para comer. Pero aquí hay un detalle que la Biblia menciona, hermanos, que cuando el ser humano fue creado, el ser humano tenía acceso al árbol de la vida. Si usted va al capítulo 2, no tengo mucho tiempo, pero Dios, hermanos, le proveyó acceso para Adán y Eva al árbol de la vida. Y de ahí, con esta dieta de las plantas más el árbol de la vida, el ser humano está diseñado para vivir ¿cuánto tiempo? Para siempre. Pero como vino el pecado, termina el capítulo, termina el libro de Génesis, capítulo, déjame leer el versículo aquí, 3, termina el capítulo 3, versículo 22 y 23, dice así: y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, hermanos, escuchen. Cuando Dios quita el acceso al árbol de la vida, el ser humano ya no va a vivir para siempre. Y al revés, porque pecó, ahora el ser humano va a enfermar y morir. Entonces Dios, en su amor, en su misericordia para con el ser humano, Dios agregó algo que no está en la dieta original. ¿Y qué es lo que Dios agregó? En el libro de Génesis 3, 18, dice así: espinos y cardos te producirá. 3, 18. Y comerás plantas del campo. ¿Por qué Dios agregó los vegetales al ser humano? Porque los vegetales, hermanos, los crucíferos, todo eso tiene propiedades medicinales. Por eso que cuando vamos al libro de Daniel, hermanos, es como un tratado de nutrición y habla de comer legumbres y los vegetales. Entonces Dios agregó los vegetales porque ahora Adán, que está con miedo, ¿no? El Señor le preguntó a Adán, ahí dice así, el capítulo 3, versículo 9, mas Jehová, Génesis 3, 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuvo miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, cuando tenemos miedo y estamos aumentando la camada de cortisol, adrenalina, estoy con miedo. Y esto, hermanos, produce una condición mórbida, una condición tóxica, exceso de toxinas a la sangre. Por eso que Jesús dijo que debemos aprender a confiar en Él y tener paz. Porque si usted está siempre com mágoa, com medo, com ódio, você vai estar sempre enfermo. ¿Por quê? Aunque tome um montão de medicinas, pero te está envenenando. Não podemos estar puro medo, estresse, mágoa, rencor, ódio e violência. Há que ter paz. Por isso Deus dijo: dejo a vosotros mi paz. E o Senhor quer que seamos felizes. Quando você está feliz, alegre, você produz endorfina, serotonina, por alegria, porque esses são
químicos de la alegría, y esos son como antioxidantes, son como que una quimioterapia divina, esas químicas, la serotonina, la oxitocina, la melatonina, y eso nos ayuda a dormir bonito, profundo, descansar, reposar, despertar feliz. Pero cuando estamos puro adrenalina, cortisol, como un perro bravo, y entonces estamos siempre envenenando nuestra sangre y por tanto vamos a estar enfermos. ¿Están conmigo? Entonces Dios colocó los vegetales, porque los vegetales, por decir, cuando usted come lechuga, ¿qué pasa? Relaja, se duerme. Hermanos, hay un montón de hierbas que ayudan a descansar, relajar, tranquilizar, ¿no? La melissa, la valeriana y la tila, y usted sigue la lista larga de tantos productos que tiene, hermanos, la naturaleza que ayudan a relajar, como el maracujá o la flor del maracujá, passion flower, ¿no? Todo eso, hermanos, es buenísimo. Tuvo miedo e me escondi. Oh, então come aqui esta comida. E agora Adão estaria tomando uma medicina divina. Amém, irmãos? Agora escute. Agora nós outros estamos em problemas. Por quê? Porque em este tempo em que eu vivo, e você também, se você vai ao livro de Mateus, por dizer, aqui temos, irmãos, um problema que se repite várias vezes. Mateus, el capítulo 24, Jesús dijo así. Vamos a leer algunos versículos de Mateo 24. Son más o menos 2, 3, 4 versículos. A ver, capítulo 24 dice así. Vamos a leer el versículo 11. Mateo 24, 11. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Leia o versículo 5, Mateus 24, 5, porque vendrão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Capítulo 24, e aí você vai ver, por dizer, o versículo 24 de Mateus, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e harão grandes señales e prodígios, de tal maneira que enganarão a muitos, e se fuera possível, aún a los escogidos. Vivimos em um tempo de quê, hermanos? De engaños, un tiempo de trampas, un tiempo de traición, un tiempo de engaños. Hermanos, ahora hablando de la alimentación, ¿será que también hay engaños en la alimentación? Claro que sí. Satanás colocó una trampa muy grande para el tiempo del fin. Y el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 23, Proverbios capítulo 23 menciona las siguientes palabras, está antes de Isaías. Provérbios capítulo 23, dice el versículo 1, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Versículo 2, y pon cuchillo a tu garganta si tiene gran apetito. No codicie sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Hermanos, pan en la Biblia significa alimentación. Puede ser el pan también de trigo, pero es símbolo de la alimentación. Al tiempo del fin vendrán muchos para engañar, si posible, aún los elegidos. Por tanto, hermanos, cuando dice la Biblia, usted sienta a la mesa a comer, considera bien lo que va a comer. Se você mira comida refinada, comida pura fritura, comida terciarizada, comida embotellada, comida colorida, comida cargada de um montão de conservantes, colorantes, cuidado, dice a Bíblia, melhor que ponga ¿qué? Un cuchillo a la garganta. ¿Qué significa la expresión un cuchillo a la garganta? Es refrenar el apetito. No es para agarrar un cuchillo y meter la garganta, no, es refrenar el apetito. Porque el pescado se muere ¿por dónde? Por la boca. Por eso el Señor nos quiere ayudar, hermanos, y muchos dicen así, no, la oración santifica todo, pero cuando usted tiene ahora un montón de tumor, un montón de inflamación, que usted está solito al hospital, aquellos predicadores que nomás decían que la oración santifica todo, ni siquiera te van a visitar, porque no hay nada que ya pueda hacer. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios dice que el buen pastor, hasta los niños saben y conocen este salmo, el Salmo 23. El buen pastor lidera, guía, lleva
al rebaño, ¿a dónde, hermanos? A los pastos verdes y a las aguas limpias. A la vez que el pastor, hermanos, tenía que llevar el rebaño, el pastor iba delante del rebaño y miraba bien si no había maleza, si no había espinos, si no había alguna hierba mala. Y ya una vez que el terreno estaba limpio, traía el rebaño para que su oveja no se enfermara y que estuviera saludable. ¿Usted cree que Jesús quiere hacer lo mismo con nosotros? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál mamá? Aquí tenemos varias hermanas que son madres. ¿Cuál mamá que estaría mirando a su hijo comiendo arena, comiendo pupú de perro, de gato? Ay, qué bonito, mi bebé está comiendo porquería. No, la mamá que ama a su hijo saldría volando. No, 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 este cacaca es sucio, limpia la mano, quita de la boca. ¿Usted cree que Dios en su trono, mirándonos, comiendo pizza, comiendo carne frita, comiendo un montón de porquerías, está feliz con nosotros? Hermanos, ahora, ¿qué día es hoy del mes? El 24 de diciembre. ¿Sabe que la gente come en la mayor parte del mundo para mañana por la noche? Panetone. ¿Alguien sabe qué es panetone? ¿Ninguno? ¿O sí? ¿Alguien conoce? Hermanos, no hay nada mejor. Es un pastel así grande de uvas pasas. Las uvas pasas son buenas, ¿ok? No estoy hablando mal de las uvas pasas. El problema es la harina. El panetone, hermanos, es hecho con la harina más refinada que existe. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Estreñimiento, depresión, diabetes y la lista sigue. ¿Usted cree que Dios está feliz? Ay, feliz Navidad y puro panetone. ¿Usted cree que Dios está feliz? Hermanos, feliz Navidad y comiendo pizza, comida de pobreza, comida de miseria. Esto no es alimento, eso no tiene calcio, magnesio, potasio, no tiene los elementos para que la mente funcione, para que las articulaciones funcionen, para que todos los órganos, sistemas del cuerpo funcionen. Y después que estamos todos, hermanos, enfermos, ahora correr de un doctor a otro, la esperanza de poder recuperar la salud. Hoy alguien habló al almuerzo, me cayó interesante la frase. Nos enfermamos por la comida y recuperamos la salud por la comida. Interesante, ¿no? Así que esto más o menos va con lo que decía Hipócrates, ¿no? Somos lo que comemos, que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que si te sientes a comer, considera bien lo que está delante de ti. No sea glutón. Hermanos, la glutonería, el Antiguo Testamento era pasivo de apedreamiento. Un glutón que ya no hubiera como consertarlo, debía ser llevado al portón de la ciudad y los ancianos dar la orden que debía ser apedreado. Le hago una pregunta, ¿cuántos sobrarían hoy día si fuéramos a apedrear todos los glutones? Hermanos, cuando una persona come demasiado, aquí, mis hermanos, queda confundido y aquí también. Porque aqui e aqui estão conectados, o cerebro e o estômago estão conectados. Por isso, o Senhor quer guiar-nos, hermanos, a la dieta divina e também ao estilo de vida correto, que aprendamos a pisar. Um carro tem que ter um acelerador e tem que ter um freno. Se você acelera um carro e não tem freno, você se vai chocar e se vai reventar. De la mesma maneira, hermanos, temos que ter, como disse aqui o sábio Salomão, põe um cuchillo a tu garganta se tem gran apetito. Y dice, hermanos, y no codicie sus manjares delicados. Yo era adicto al flan. Flan, puro azúcar, leite condensado, huevos, veneno y leite de vaca. Dice, hermanos, pan de engaño, pan engañoso. ¿Por dónde entró el pecado en ese planeta Tierra, hermanos? ¿Adulteraron a Adán y Eva y a Edén? No, eran casados. ¿Robaron algo? No, todo era de ellos. El Señor dice, no, todo eso es tuyo, es su casa, aquí es su casa. Así que no. ¿Cuál mandamiento, cuál pecado cayeron? La alimentación y el apetito pervertido. Por eso, hermanos, el Señor nos quiere ayudar. ¿Cuál iglesia está predicando esto? ¿Cuál pastor está enseñando esto? ¿Cuál iglesia usted aprende, hermanos, cómo comer correctamente? Por eso, hermanos, de que la sierva del Señor dice así, hermanos, que hay más religión en un pan
de lo que muchos de nosotros imaginamos. Entonces, hermanos, a la vez que ahora tenemos un montón de niños con alergia, con diabetes, niños, hermanos, pura inflamación, eso no es cierto. Dios no crió niños enfermos. Todos debemos estar sanos, pero mucho más los niños. Ahora le pregunto, si tiene una niñez de enfermo, ¿cómo va a ser de adulto? Si es que llega a la edad de adulto. Ahora, hermanos, miren, nosotros tenemos varios problemas en esta sociedad moderna. Por eso es importante el tema de hoy, la dieta bíblica para el tiempo del fin. ¿Qué debemos comer nosotros? Nosotros nos decimos de la verdad presente. ¿Qué es que debemos comer? Hermanos, el apóstol Pablo, esto hasta de memoria lo sé, porque de tanto predicar uno graba, ¿no? 1 Corintios 10:31. Por tanto, quer comáis, quer bebáis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por tanto, cuando vamos a comer algo, yo debo preguntar, ¿es para el Dios vientre o para la gloria de Dios? Usted va a decir, ¿cuál Dios vientre? Bueno, lea conmigo lo que está diciendo el apóstol Pablo, aquí en Filipenses 3:19. Dice el apóstol Pablo así, hermanos, de que muchos no comen para la gloria de Dios. Dice, el fin, bueno, leemos el 18 para tener sentido el versículo 3:18, Filipenses, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora le digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria, su vergüenza, que solo piensan en el terrenal. ¿Cuál es el Dios de muchos? Su estómago. Adoran su apetito. Viven para comer, no comen para vivir. Hermanos, el dominio propio, madres, abuelas, tías, líderes, tenemos que enseñar a los niños el dominio propio. El niño no puede aprender dominio propio con 18, 20 años, porque ya está perdido. Y una persona que no tiene dominio propio es un peligro, porque es como un carro que no tiene freno. Entonces, hermanos, cuando tenemos niños a la casa, hay que tener horas para comer. Tenemos el desayuno a las 7, un ejemplo, ¿no? El almuerzo a la 1 o a las 12, no sé. Y algo suavecito, un atolecito, una fruta a las 6, 6:30 de la tarde. Pero que no está picando como una gallina comiendo todo el día. No. Por tanto, hermanos, muchos no tienen dominio propio y ahora son adultos y no pueden dominarse. Están, hermanos, entregados al Dios vientre, al Dios apetito, al Dios pasión de la carne. Todo lo que le antoja tiene que hacer. No puede frenar, no puede frenar. Y esto decía Sansón, esta agrada a mis ojos, porque, mis hermanos, no seguía principios, seguía emoción. Y, hermanos, cuando nosotros no tenemos dominio propio, ya no domina el Espíritu Santo, ya no domina la palabra, ya no dominan los principios, dominan las emociones bajas, carnales. Y ahora, hermanos, somos siervos de Satanás. Por eso el apóstol Pablo dijo, hermanos, que muchos van a la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo que es terrenal. Hermanos, yo quiero hablar un poquito que Satanás tiene un plan para matarnos. La Biblia lo dice. El libro de Juan capítulo 10 dice que el ladrón viene para matar, robar, destruir. Y a ver, hermanos, ¿cuántos quieren ser muertos, destruidos y robados? Alguien va a decir, nomás usted, pastor, que está con la mano para arriba. Así dice que el pastor decía, hermanos, ¿cuántos quieren ir al infierno? Y levantaba la mano y un borracho dijo así, no, pastor, nomás usted que está con la mano para arriba. Por tanto, nosotros no queremos ser engañados, no queremos sufrir, no queremos ser destruidos. Y Apocalipsis 9:4 dice, hermanos, que solo los que tienen el sello de Dios serán protegidos de lo que está por venir. Entonces, hermanos, hay una marca de protección que Dios quiere colocar en nosotros para protegernos. Y esta marca, mis hermanos, el sello de Dios, el símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo de poder para que podamos refrenar
las pasiones y el apetito desordenado. Por tanto, hermanos, en este momento, nosotros tenemos que descubrir que Dios nos quiere levantar de esta condición caída. Dios nos quiere dar la victoria, mis hermanos, sobre el apetito pervertido. Y una de las armas que el enemigo tiene para destruirnos, hermanos, es la carne. La carne, la alimentación de origen animal. ¿A dónde está esto, hermanos, en la Biblia? Bueno, antes de leer algunos versículos, quisiera decir de que muchos pastores dicen así: no, esto de estar predicando de alimentación, esto no es cierto. En el púlpito debe-se predicar de Dios, del cielo, de los ángeles, no estar hablando de comida. Ahora debemos orar, la oración santifica todo. ¿Es esto cierto? No, no es cierto, hermanos. La palabra de Dios menciona de que en el tiempo del fin Satanás tendría un plan para destruir la raza humana. ¿Y con qué? Con la alimentación de origen animal. Venga conmigo al libro de Oséias, al Antiguo Testamento, aunque está el Antiguo Testamento, pero este libro, hermanos, habla de una profecía para el tiempo del fin. Oséias dice así el capítulo 4. Oséias 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahora, esta profecía ya está diciendo al versículo 1 que Dios tiene una contienda con los moradores de la tierra, porque los seres humanos abandonaron la verdad, la misericordia y no conocen a Dios. Pero el versículo anterior, que es el último versículo del capítulo 3, dice claramente para cuándo es esta profecía del profeta Oséias. Dice el capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Para cuándo es esta profecía, hermanos? Para el tiempo del fin. Ahora sigo leyendo capítulo 4, versículo 2, dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicídio tras homicídio se suceden. Versículo 3, por lo cual se enlutará la tierra. ¿De qué está hablando? ¿De qué es que está hablando se enlutará la tierra? Muerte. Quando estamos em luto, é porque alguém morreu. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Se enlutará la tierra, versículo 3, e se extenuará, quer dizer, vão morir e enfermar. Se extenuará todo morador de ella. ¿Y de qué está hablando? No es de Marte, de Júpiter, no, es de la tierra. Dice que se vão morir y enfermar todo morador de la tierra. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Por dónde van a morir y enfermar? Dice el versículo, hermanos: con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Quiere decir, hermanos, que hay un plan para el tiempo del fin, donde que nosotros vamos a enfermar y morir a través de los animales. Los animales, ¿por qué? Ellos están enfermos y a la vez que comemos los animales, nos enfermamos. Por eso, hermanos, que ahora dice la sierva del Señor que ya ningún gramo de carne debe caer en el estómago del pueblo de Dios. Porque, hermanos, los animales estão estressados, eles são maltratados e eles se vão vingar de nós outros. Não de maneira como um leão que nos vai comer ou que nos vai atacar um osso à la esquina, pero a la vez que los comemos, el pollo, hermanos, cargado de hormonas, el buey, la vaca, cargado de antibiótico, cargado de tantos químicos, eles agora vão repassar a nós outros esta condição de estresse, esta condição mórbida de enfermidade, hermanos, puro pus, pura enfermidade, contaminados, também nós outros vamos perder a vida. Por isso se diz se extenuará, quer dizer se enfermará
todo morador de la tierra. Y algunos dicen, no, pastor, nomás, ya no como carne, nomás un pollo. Y yo le pregunto, ¿cuál será este vegetal llamado pollo? Também as aves estão enfermas. Um pollo, hermanos, antes se crescia em 6 meses allá al campo, agora lo hacen crescer em semanas. Este pollo está assim, uma pelota de tão grande, hermanos, como se fuera um pavo, pero pura hormona. E os médicos dizem que tem que dar carne para este niño, para que tenha músculo. Hermanos, os médicos deveriam ler a literatura médica, porque desde o ano 2002 que a literatura médica está dizendo que os pescados são a carne mais contaminada, porque derramam todo o mercúrio e material de hospitales em los oceanos, e os pescados, eles não estão em um lugarcito aí onde a água está limpa, eles andam de um lado a outro, e portanto é uma roleta russa, você nunca sabe quando vai comer um animal contaminado. Hermanos, portanto, o Senhor quer que tenhamos agora uma dieta apropriada, uma dieta para su tempo. Diz assim o livro de Mateus, abra comigo a Bíblia em Mateus, o capítulo 24, versículo 45. Mateus capítulo 24 e versículo 45. Que triste, hermanos, que as igrejas não conhecem nada deste tema, os pastores não predicam esses temas e nadie nos ensina isto, e portanto estamos comendo para vanagloria, todos enfermos, hermanos, e correndo atrás a hora do doutor, da farmácia, da cirurgia. Por isso, hermanos, há que estudar esse tema. Diz assim, o capítulo 24 de Mateus 45. Quem é, pois, el siervo fiel e prudente, el qual puso su Senhor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Si usted ve el versículo anterior, ¿cuál es el tiempo? ¿De qué está hablando? Versículo 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Por tanto, hermanos, al tiempo del fin o al tiempo de la venida de Jesús, hay una comida apropiada. ¿Están conmigo? Hay una comida apropiada. Claro que entiendo también que hay un alimento espiritual apropiado para la iglesia al tiempo del fin, que es lo que debemos dar en misión final. No podemos llegar aquí y empezar a hablar de chistes y que David mató a Goliat. Claro que es palabra de Dios, pero ahora necesitamos dar la comida apropiada de la verdad presente de preparación, como vamos a dar el tema ahora en la secuencia. Pero también, hermanos, en la vida tenemos que respetar el tiempo de comida. Por decir, cuando nace un bebé, yo no le voy a dar arroz integral al bebé que apenas nació, pues ni diente no tiene. No le voy a dar nueces, castañas para el bebé, porque el bebé no come esta comida. Él tiene que comer papita, tiene que tomar la leche, él tiene que comer el atolito, la fruta raspadita, y va creciendo, y un día le voy a dar la comida a su tiempo, comida integral, comida fuerte de adulto, cuando ya crezca. También, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a comer correcto, porque, mis hermanos, en Babilonia nosotros aprendemos la comida de engaño, fomos atrapados y ahora estamos enfermos, ahora estamos, hermanos, dependiendo de pastillas, de drogas, de antibióticos. Por eso el Señor quiere librarnos de la trampa, pero para eso hay que obedecer su palabra. Por eso el siervo fiel y prudente da a comida a los suyos a su tiempo, comida a su tiempo. Hay un tiempo para comer. Hermanos, los 144,000, escuchen esto, los 144,000 serán veganos. Ellos serán temperantes. La dieta para el tiempo del fin, hermanos, ya mi tiempo terminó, ya no tengo tiempo de avanzar, pero si usted va al libro de Daniel, el libro de Daniel, hermanos, la parte histórica son 6 capítulos y la parte profética son 6 capítulos. Yo doy la clase de Daniel. El capítulo 3, hermanos, el rey Nabucodonosor manda hacer una imagen que todos debían adorar, la imagen de oro que él había hecho, porque el capítulo 2 era la cabeza de oro, pero él fue aconsejado con sus sabios de hacer toda una estatua. Le gustó la idea, mandó hacer una imagen grande. Ahora aquella imagen era, hermanos, una estatua para que todos la adorasen, pero ahí había un problema. El pueblo de Dios no debe adorar ídolos, no debe inclinarse delante de ninguna imagen. Entonces, hermanos,
El capítulo 4 tenemos un grupo de personas que está representado, que son los que aceptan el mensaje del primer ángel. Y al capítulo 5 de Daniel está un otro grupo que es representado, que son los que se pierden. Entonces el capítulo 3 es donde todos serán probados. El capítulo 4, el rey Nabucodonosor, que era el mismo mero mero, hermanos, se convirtió al Señor. Pero Nabucodonosor, hermanos, se enfermó, perdió la memoria, perdió la lucidez mental. Pero Dios, hermanos, lo restauró. ¿Y cómo fue que Dios restauró a Nabucodonosor? Por 7 años, él comió hierba. Los reyes, hermanos, Nabucodonosor era un rey. Los reyes comían carne, comían toda hora, comían tarde de la noche, tomaban alcohol. Por eso se dice del vino de Babilonia. Pero cuando él cayó, hermanos, enfermo, el Señor ahora por 7 años lo trató con hierba. Y de pasar tomando clorofila 7 años, la lucidez regresó y también la vida espiritual. Y él aceptó al Señor Jesús y él entregó su corazón al Señor. Y ahora Nabucodonosor, hermanos, que era un pagano, que era un siervo de Satanás, va a estar en el cielo caminando con los ángeles. Amén, hermanos. Poderoso mensaje. Y yo nunca escuché a alguien predicando esto. Y al capítulo 5, Belsasar, que debía de haber visto el testimonio de su abuelo Nabucodonosor, que debía haber, hermanos, aprendido que el rey del cielo es el Señor y que debía adorarlo, él, mis hermanos, se rebeló en contra del Señor, dio un gran banquete y a la hora de tomar su vino y hacer la fiesta, ¿qué creen que fue mandar a buscar para servir a los convidados? Los vasos sagrados de Jehová. Y vino esta noche la condenación. Los impíos, hermanos, no aceptan las orientaciones de Dios. Por eso la alimentación es muy importante. La persona pierde el discernimiento, pierde la sensibilidad, pierde la lucidez mental. Por eso es importante entender cómo es la dieta bíblica para el tiempo del fin. Vamos a terminar, hermanos, porque este tema es muy bonito. Yo voy al libro de Isaías, capítulo 22. Isaías capítulo 22, dice ahí la palabra del Señor, hermanos, de que en este momento el Señor tiene una reclamación a través del profeta Isaías, capítulo 22. Dice así el versículo 12, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a rasparse el cabello y a vestirse licio. ¿De qué está hablando el profeta Isaías? Isaías está hablando de Yom Kippur, el día de expiación. El día de expiación era el único día, hermanos, en la Biblia que el pueblo de Dios debía ayunar. Era una ley, no era una opción si le gustaba o no. Era el único día que debía ayunar, porque su pensamiento, su corazón, sus emociones, todo debía estar con el sumo sacerdote que estaba entrando por ellos para interceder por ellos al lugar santísimo. Portanto, eles não deviam estar a la casa cortando cebolla, cortando la papa, preparando los frijoles. No, no, no. Este día, todos del pueblo de Dios deviam estar, hermanos, concentrados en la obra del sumo sacerdote. ¿Están conmigo? El día de Yom Kippur es el día del juicio. Y de no comparecer, y de no estar afilado, y de no estar concentrado, esta persona debía ser, ¿qué? Cortada de su pueblo. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Y dice que el Señor llamó en este día a endechas, a la autoexamen, a reflexionar. ¿Será que no hay algún pecado que me olvidé? A buscar la presencia y el poder de Dios para que sus pecados fueron perdonados. Pero sigo leyendo. Dice así el capítulo 22 de Isaías, dice el versículo 13, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Era un dicho pagano. Ahora, hermanos, ahora estamos como pueblo de Dios, como un pueblo remanente, de la misma manera, haciendo la fiesta, y venga la pizza, venga la soda, venga la carne, venga todo lo que es porquería, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hermanos, la dieta bíblica para el tiempo del fin es para que no seamos, ¿qué? Engañados.
Allá em Mateus disse que vivíamos em um tempo de enganos. E uma vez, hermanos, que comemos comidas del mundo, comidas de la vitrine de Satanás, comidas de Babilônia, nuestra mente vai estar entorpecida. Nuestro Deus vai ser nuestro vientre. Não vamos poder ter domínio próprio. Não vamos poder vencer. Porque a la vez como Eva em el Edén, hermanos, o inimigo nos vai derrotar. Uau, que tremendo, não? Pero dice a palavra de Deus, porque muitos dizem, essa de comer não é pecado. Olha, mira o que disse aqui. Esto, versículo 14, Isaías 22, 14. Esto foi revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado não o será perdonado, hasta que murais, disse o Senhor Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿y por qué Dios está siendo tan duro con esta generación de Isaías? Porque en la época de Yom Kippur, el día de expiación, el pueblo de Dios debía estar orando, se consagrando y no buscando, hermanos, satisfacción de las pasiones carnales. Queridos hermanos, ahora es como debemos ahora comer la alimentación como Daniel. Daniel es un ejemplo de los 144,000. Daniel, hermanos, era vegano. Juan el Bautista era vegano. Y tenemos varias personas en la Biblia que eram veganos, aunque em seu tempo se comia a carne, especialmente de la Páscoa del Cordeiro Pascal. Pero estas pessoas, mis hermanos, como Daniel, foram chamados siervos del Dios Altíssimo. Quando foi, hermanos, a la época de nascer el niño Jesús e el niño Juan el Bautista, vino um ángel del cielo a dar orientações. Quando foi nascer Sansão, que devia ser, hermanos, um muchacho apartado para o Senhor, o cielo enviou luz sobre a alimentação, a dieta de aquele bebê, para que aquele bebê fora nazireu, para que fora consagrado, santidade a Jeová. Portanto, disse Pablo, mis hermanos, e com isto termino, primeira de Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Que Deus nos bendiga, hermanos, que não caigamos em las fiestas, que não caigamos, hermanos, del caminho sagrado, porque, hermanos, muitos serão chamados, pero poucos elegidos, e são os elegidos de Deus os que lhe obedecem e os que hacen su voluntad. Cuidemos nossos niños. O inimigo, hermanos, quer atrapá-los por el apetito pervertido, e já uma vez que estão, hermanos, com o paladar todo distorsionado, atrofiado, a mente também vai estar cerrada, já não pode fazer nada para o Senhor. Que Deus nos bendiga, que Deus nos guarde, hermanos, para que podamos preparar-nos para a mesa de los ángeles, para a mesa del cielo, donde vai ser, hermanos, uma mesa de puros produtos 100% orgânicos, criollos, biológicos, preparados por el Senhor. Que Deus nos bendiga.